Sí, buenas tardes. Vamos a esperar a que venga el profesor Camacho. A modo de preámbulo, seguimos con las actividades de cultura de la Facultad de Filología. Hoy tenemos de invitado a Ángel Leiva, poeta, creo que todo el mundo que está aquí lo conoce. Y José Manuel Camacho va a hacer una breve presentación, así que yo no voy a decir mucho más. Sí quiero dar las gracias a Ángel por estar aquí, por haber aceptado nuestra humilde invitación. Es un placer tenerte. Hace tiempo que yo quería que vinieras a esta facultad y, bueno, ya te tenemos aquí, ¿no, Ángel? Una gran ocasión. Muchísimas gracias y yo muy agradecido porque después de tanto tiempo estoy de vuelta en la universidad, que ha sido por amigos también de literatura, un lugar que he frecuentado siempre, de la mano de Rafael de Cosa, nuestro querido Fito. Y bueno, también quiero agradecer la presencia de algunos amigos que han venido por primera vez, o por lo menos yo sé de algunos, a escuchar esta presentación. Y los tantos que no vinieron son porque, entre otras cosas, juega el Betis. Bueno, no sé. Yo siempre, para empezar, tengo esta forma de dejarme ir, pero por suerte yo quería que en esta tarde, noche, cuando me propuso la invitación el profesor, amigo Ignacio, él me preguntó quién podía ser y yo quería estar con José Manuel Camacho, que ya lo venía conociendo de antes, e inclusive de la época cuando inicié yo los talleres literarios aquí en la universidad, que quizás Eduardo del Campo, que era uno de los participantes, han hecho la experiencia aquella, ¿no? No sé entonces qué... Bueno, maestro Leiva, hacemos el prólogo nosotros y con eso escuchamos su sabia palabra. Hace calor, hace mucho calor. Bueno, pero eso no va a quedar grabado, ¿no? Bueno, lo primero que quiero es agradecer al profesor Nacho Guijarro y a la colega Rocío Rojas Marcos, ¿no?, la invitación, ¿no?, a participar dentro de estas actividades culturales que a mí me parecen fundamentales, ¿no?, y que no terminan de entender ni siquiera nuestros propios colegas, ¿no?, por lo que hemos visto esta mañana en la Junta de Facultad, ¿no? Ángel Leiva para nosotros era un nombre, era el nombre de alguien que había hecho un prólogo que era un prólogo modélico, ¿no?, y que la obra que él había analizado, El túnel de Sábato, era una obra que teníamos en clase en alguna de las asignaturas y, bueno, que uno no puede pensar que con el tiempo va a conocer al autor, ¿no? Pero era solamente un primer paso y además me llamó la atención porque, claro, estamos hablando de un ensayista argentino que hace un prólogo sobre una novela de un psicópata, Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne, ¿no? De la manera que hay como una serie de nudos que se van entrelazando porque estamos con alguien que no solamente es ensayista y de alto vuelo, muy fino en su interpretación, modélico, diría yo, sino que estamos ante un poeta, que es la faceta que vamos a desarrollar hoy, y ante un pintor, con lo cual muchos de los elementos que conocimos en esa protohistoria están condensados en la figura del maestro Leiva. Pero yo quiero comenzar con una anécdota, ¿no?
Cuenta Guancho Armán Marcelo una anécdota que debe ser real, y es que el editor y poeta de la generación del 50, Carlos Barral, que estaba en ese momento en la Costa Brava, subió, después de una comida copiosa con todo tipo de vinos y licores, subió a su despacho con la idea de trabajar, pero después de comer, pues una cabezadita no venía mal. Y miró hacia el cesto de los papeles, donde aparecía un manuscrito que se titulaba La morada del héroe. Estaba en el cubo de la basura, en la papelera, porque hay un lector previo que ha decidido tirar el manuscrito. Y ese manuscrito, que luego se llamaría Los impostores y que finalmente se publicaría con el nombre de La ciudad de los perros, era ni más ni menos el manuscrito de Vargas Llosa, que iba a ganar el premio Biblioteca Breve en el año 62 con apenas 24 años, ¿no? Y esa anécdota que a mí me da mucho juego, porque ¿cuál es el lugar que juega el azar, el destino, todos estos hilos que se van tejiendo en la vida de una persona, y que, bueno, uno piensa que de todas formas Vargas Llosa hubiera tardado 2 años en publicar, pero hubiera publicado, hubiera hecho la misma carrera literaria. Pero yo creo que el azar, el destino, la fortuna, las condiciones físicas, intelectuales, materiales, también juegan en contra a veces de los escritores. Y digo esto porque cuando me propuso la presentación, estar con él para llevarlo de la mano en una lectura preciosa de sus poemas, yo le pedí a mi querido colega Miguel Polaino, le pedí los libros porque yo no era capaz de ir a una librería a encargarlo, bueno, las complejidades de la vida, ¿no? Y esos libros que yo tengo aquí, los he tenido en la mesa durante un mes aproximadamente, y he estado leyendo y leyendo y leyendo, y entonces lo que yo me he encontrado para mí ha sido una enorme sorpresa. Estamos... yo esto que voy a decir, lo voy a decir porque lo pienso y sin ningún tipo de compromiso. Quien me conoce sabe que si tengo que sacar el machete, lo saco y punto, y me quedo tan tranquilo, porque para eso me pagan, soy profesor de literatura, ¿no? Yo lo que he encontrado es una obra de muchísimos quilates, Me ha parecido una obra exquisita, pero exquisita como pocas veces, contundente, con una enorme tensión poética, un lenguaje precioso que llega al alma, que araña las entrañas, ¿no? Una obra que puede ser telúrica en algunos momentos y cosmopolita, que apela a los sentidos, que apela a la memoria, que apela a los lugares de la felicidad. Y por eso no es casual que el prólogo, ¿no?, de este volumen que me prestó mi amigo, mi gran amigo Polaino, lo haya hecho Rafael de Cózar, nuestro llorado maestro Rafael de Cózar, que era poeta y que era pintor, además de ensayista, además de maestro, además de una persona excepcional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como una éfrasis, ¿no?, que vive en estos colegas, ¿no?, que son capaces de aunar poesía con pintura, ¿no? Claro, bueno, en la lista que yo tengo aquí de quién es y cómo funciona nuestro querido Ángel Leiva, bueno, pues estudió en la Facultad de Periodismo de Buenos Aires, estudió Historia del Arte también en Buenos Aires, se doctoró en Literatura y en Romance en la Universidad de Siracusa, en Nueva York, y, bueno, pues ha sido profesor invitado, ha impartido talleres, Universidad de Sevilla, Universidad de Brown, Universidad de Northwestern, en el Hunter College de Nueva York. Es decir, es un periplo, además acorde con una personalidad que ha estado viajando por el mundo, y me ha llamado mucho la atención los premios y distinciones que tiene, porque desde el 69 al 74... Premio Nacional de Poesía, Faja de Honor en Poesía, Premio Municipal de Buenos Aires, Premio Internacional de Poesía César Vallejo, Premio Internacional de Poesía Pablo Neruda. Es decir, que hay un cúmulo de premios, de galardones, de reconocimientos, ¿no?, que visibilizan su figura como poeta. El problema es que la visibilizan desde el lado argentino y americano. Y claro, estamos hablando de alguien que desde el 93 vive con nosotros. Entonces ha habido un buen reconocimiento y por lo tanto una buena visibilización del poeta, pero no desde el lado español. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué mecanismos han fallado? Han fallado los mecanismos, ¿no? Porque hemos vivido ajeno a una obra que a mí me parece potentísima.
Y que yo ya, Ángel, de entrada te digo que aquí me tienes para lo que yo pueda ayudar, para editar, para escribir sobre, para dirigir alguna tesis doctoral sobre esta obra, porque yo estoy absolutamente fascinado con tu poesía. Y yo no quiero decir nada más porque ahora tenemos una batería de preguntas, pero le voy a dar la palabra a mi querido colega Nacho Guijarro, que anda muy contento porque le acabo de regalar una edición en italiano del Gran Gatsby, ¿verdad, Nacho? Aquí está, el Grande Gatsby. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por haber aceptado presentar a Ángel y por la edición del Gran Gatsby en italiano. Bueno, Ángel, cuéntanos un poquito tus inicios en la literatura, a qué edad surge tu pasión por la literatura, qué obras, qué autores un poquito despiertan tu pasión literaria. Empezaste con la poesía, empezaste con otros géneros. ¿Cómo surge lo que ha dicho José Manuel, tu pulsión literaria? ¿Qué nos puedes contar de tus comienzos? Bueno, mis hermanos como Trini y Carmen Durán saben de mis inicios cuando ya más o menos conocido un poco en Argentina, llego a Cádiz y a Madrid, donde desarrollé el oficio también de periodismo cultural. Yo, como me preguntas de cuáles han sido mis inicios en la escritura o en la pintura, porque van paralelamente, más bien corresponde a la niñez, y aquí yo lo tengo en unos inéditos que traigo, hablando un poco de eso. Porque, como bien dijo nuestro amigo profesor Camacho, mi obra está vinculada a lo que de algún modo son las comprensiones de un mundo social, político, que me tocó vivir desde la niñez. Entonces, lo que recogí como la memoria que todavía me acompaña es precisamente el material con que yo sigo remando en estas navegaciones de la literatura y también de la pintura, que, dicho sea de paso, cuento con la presencia de uno de mis únicos amigos, o por lo menos, que es el pintor Paco Broca, que está en la sala, que nos conocimos allá lejos y hace tiempo, pero tengo también esa cosita que me refrescó José Manuel, que a pesar de toda esta trayectoria que por fin me dan este espacio en la universidad, yo no he tenido editores, no tengo críticas, mínimamente, bueno, forma parte de la cosa oral, sí, que estoy muy feliz en ese sentido, porque tengo grandes amigos como Paco Gallardo, como Polaino, como José María Sánchez Ross, que son escritores y que siempre están al lado para lo que sea. Y cuando digo para lo que sea, es porque a mí, vallejianamente, me tocó la experiencia de ser un exiliado, un desterrado, lo que quiera llamarse,
Y entonces, pero fíjate que no por razones partidarias con la política, sino más bien por un interés universal, lo dijiste, ¿no? Y es verdad, porque en todos mis escritos está presente, a lo mejor por eso he sido, no vetado, pero tal vez menos reconocido, porque yo digo lo que siento y pienso, y eso a veces molesta. Y entonces, como no estoy nunca del lado de un poder gubernal, sigo con Susana, que es mi compañera de toda la vida, trabajando. Esto que ustedes ven 2 volúmenes aquí, pero están 2 pendientes más que tendrían que salir este año. O sea, la cantidad no es la calidad, pero para poder hacer estos libros he tenido que renunciar a muchas páginas, ¿no? Porque, bueno, es difícil publicar, ¿no? Es difícil publicar, es difícil exponer las pinturas y además porque también, no sé, entre la humildad o el orgullo, que debe ser menos, tampoco nunca he sido un hombre que le baila el agua a quien en ese momento esté en el poder. Y también tengo el privilegio de haber iniciado los talleres literarios en España, comenzando por Madrid, por Cuéntanos Cádiz. un poco cómo funcionó eso, cuándo fue, que nos cuentes un poco cómo surgió la idea, te costó empezar con esa idea del taller literario, cuéntanos un poquito cómo funcionó, cómo surgió ese proyecto, Ángel. El proyecto del taller literario. El taller literario, porque sí. Era pionero en su momento, ¿no? Sí, porque mis orígenes son bien rurales, del campo. Eduardo del Campo lo puede atestiguar. Sí, porque él, además de ser un poeta, es un periodista que algunas veces que pudo se ha ocupado de difundir, pero viene también por la lección que yo aprendí de mis grandes maestros, llámense Borges, Sábato, Cortázar, nada menos, ¿no? Y muchos más, que cómo debería ser el desarrollo de un hombre en la literatura. Y como termino de decir, esos orígenes son de un niño, de un adolescente, porque tenía 7 años y yo ya era un pequeño juglar. Así como lo cuento, juglar bailaba, cantaba, y como en las escuelas, ¿no? Y ahí, creo que me ayudaron otra vez qué casualidad, mis maestras, porque eran las maestras
las que me llevaron un día a decir, tú vas a decir las poesías en el día, suponete del 25 de mayo, el 9 de julio, en unas plazas públicas, ¿no? Y era muy lindo, porque yo nunca olvidé esos orígenes y están presentes para cuando tengo que enseñar el camino, ahora ya menos, de la escritura. Y vienes, no sé. vienes cargado de poemas, vienes cargado de poemas de esa época, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no nos lees algunos para que la palabra poética dé también paso, ¿no? Que conviva con la palabra biográfica? Sí, ahora, por ejemplo, el teléfono. Sí. Está apagado. Vamos aquí. Es que estaba Las cosas del directo. Perdón. Venga, léenos algo, Ángel. Léenos ¿Qué? unos cuantos poemas. Venga, léenos ahí, Bueno, venga. qué bien, porque hoy también quería recordar entre estas presencias, porque con Miguel Polaino, que todos conocemos como un interesado en el quehacer artístico de todo y preocupado por los hombres, que estamos en este viaje. Él me decía, Miguel, ¿te acuerdas? Esto parece Miguel Hernández, ¿no? Que nos reuníamos. Digo, nos reuníamos porque en este tiempo, y de quien me quiero acordar, es de Noel Rivas, nuestro hermano, de este encuentro que teníamos, porque yo he dejado de ir, Miguel, no te he dado explicaciones, porque se me hace muy duro llegar a ese lugar que tú sabes. Por lo menos me he tomado un descanso. Y Noel Rivas me decía eso, que a lo mejor apuntaste, José Manuel, que a ti te tiene que apoyar la gente de letras, la gente de la universidad, la gente, y mientras ellos no lo hagan, tu obra va a seguir siendo desconocida. Bueno, ahí estoy, aquí que tú no sabías de eso, y me invitas a retomar este camino, que vamos a ver hasta cuándo. Bueno, mucho tiempo. Y a lo mejor en ese tiempo, en este tiempo, se produce eso que lo tuve cuando llegué por primera vez a Sevilla en el año 70, 71. Y Antonio Rodríguez Almodóvar, que creo que era un profesor adscrito a la materia de la literatura, ¿no? Se enteró por Rafael que estaba yo y me invitó a una reunión donde leí poemas por una cantidad maravillosa de estudiantes. Eso fue muy bueno para mí, porque yo pensé entonces, cuando ya en los años del éxodo
argentino de la guerra sucia, o el que siempre no puede ser de otra manera, tuvimos Susana y yo y Lautaro que emigrar precisamente a España. Y yo elegí, porque estando en Madrid, en los primeros tiempos, en verdad, por eso, Susana, yo hago el viaje en tren. Tiene dos figuras poéticas, que es el viaje de Ulises y el viaje hacia ninguna parte, pero del que yo sí sé a dónde voy. Solo que en Madrid, que tenía todas las puertas abiertas de los periódicos, y estamos hablando de una época difícil, ¿no? Todavía del franquismo, y sin embargo fueron tan solidarios conmigo, algunos todavía están por ahí. Lo recordaba hace poco cuando vino Vicente, aquí el escritor, de esos encuentros literarios que llamaban tertulia del Gijón. Café Gijón, ¿no? Entonces, fíjate, y tuve buenos padrinos, nada menos que recordaría rápidamente los nombres de Dámaso Alonso, de un poeta que está olvidado, ¿no? De Luis Rosales y del más importante para mí, que fue en esos momentos Blas de Otero. Fui el primero que hizo un homenaje a Blas de Otero en la Universidad de la Complutense. Claro, yo venía con estos aires, sí, de lucha y de solidaridad, naturalmente también con nosotros. Hice ese homenaje que no asistió Blas, porque estaba un poco, casi siempre lo daban, que Blas está enfermo, Blas no puede ver, no viene, pero no era verdad tampoco, porque después Sabina, la mujer, cuando yo termino de hacer el homenaje, me dice: Ángel, Blas te quiere ver. Y por supuesto, concurrimos a su casa al otro día y desde entonces fuimos con Susana, Lautaro, que era 2 años, Susana, más o menos, ¿no? Entonces... ¿El doble? Está equivocado el 100%. Y entonces dijo, pasamos un día entero hablando, él era muy vallejiano, y me quiso, yo le contaba esto a Miguel, que me quiso regalar
una obra de primera impresión de Vallejo. Y yo lo vi tan generoso que no lo acepté, porque no, él lo tenía y yo no sé, por supuesto que conozco la poesía de Vallejo, de Neruda, de todos, de Cardenal, porque ese es mi oficio. Ángel, queremos conocer tu poesía. Ah, Si no, no vamos a vender ni un libro hoy. no. Entonces, ¿por qué no lees, a propósito de lo que estás contando, por qué no lees alguno de tus poemas que te queremos escuchar como poeta? Está bien, está bien. Sobre todo los que no te han leído todavía. Yo sí, yo me lo sé de memoria. No, porque a veces, ¿sabes qué? Yo preferiría que me lean, porque cada vez las emociones me ponen un poquito regular, feliz por supuesto, y ya no puedo recordar. Te dije 4 volúmenes así, ¿no? Sí. Y todavía Susana está luchando con el archivo. En la casa, ¿no? Fíjate, Paco, que me preguntaba, ¿estás pintando? Y ya sé que no pinto nada, ¿no? Pero, como se dice comúnmente, pinto pero no pinto nada. Entonces, sí es verdad que este es una hermosa oportunidad para que yo leyera. Entonces, no sé Un poema, si algo solo un poema. Es que mis poemas No, son mira, largos. Eduardo del Campo te está reclamando un poema. ¿Ah? Que nadie lee como tú, tus poemas, o sea, que tienes que ¿Cuál? leer. Cualquiera son magníficos y tú lo lees como El nadie. que quieras. El que quiera. Y los quiero a todos, porque son... Pues empieza por uno y va siguiendo. Cuando los ojos se quedaron lejos, firmes, mirando por la ventana, y se ha posado una hoja de color cobrizo. El sur, el río que suena cerca de los albaricoques de diciembre, también en Budapest, un blanco arroz desnudo nos comenta que el invierno volverá y que han de ser todos los días ante las puertas, tal vez como aguardando a que volviésemos. Ella dice que ama tal vez porque el durazno ha florecido esta mañana. Veremos si esto es cierto. Cuando la tierra suelte sobre los desiertos el conocido aullido de los lobos en los nevados territorios de la muerte y de las capas desprendibles. Llueve ahora en esta tarde sobre el duna y no tengo, querida, que decirte nada más que volveremos. Yo trabajo mucho los poemas. Lo aprendí, creo, de muchos, pero especialmente de Juan Ramón. Grande, ¿no? Y entonces, este es de ahora de marzo, porque explico, como diría Neruda, algunas cosas. Me gusta la poesía
que siempre es profunda y entra, por supuesto, como cuando dice Machado, en el camino donde se canta lo perdido, ¿no? Y por eso a veces se me ocurre que en estos libros y en muchos otros libros está presente esa voz de la canción, como lo hizo un grande, o que después lo musicalizaron, como Miguel Hernández, como el poeta a quien yo le hice por primera vez en España, desde Argentina, el camino a Granada, y que después alguien canta esos poemas, ¿no? Los míos no tuvieron esa suerte, pero de vez en cuando canturreo y digo, estas son las canciones del viajero inmóvil. Buenos días, amor. Buenas noches, mi amor. Buenos días, mi amor. Buenas noches, amor. Quiero decir que esto no es un saludo más, ni es algo menos que sale porque sí, sino que siento y pienso que al decirlo estoy mejor por el amor. O porque al mirarte veo que todo sigue igual, normal alrededor, como hace mucho tiempo, tanto que no termino de creer que sean de verdad las cosas que no pasan. O si estoy despierto y sueño que estás en todas partes y las palabras apenas si me alcanzan para decirte una vez más, amor, te quiero. Buenas noches, amor, buenos días, mi amor. Si es todo tan sencillo, es porque estás ahí y aquí por todas partes, como una luz clara que nace de los ojos del dichoso corazón, después de tanto de andar juntos, luchando siempre desde el andén de la estación del último tren, donde la vida nos renace la alegría de vivir, diciendo sencillamente amor, amor, amor. A mí me gustaría que leyeras este poema, porque el primero que has leído decías que el invierno vuelve, y este poema se llama Verano. ¿Por qué no nos lo lees? Mira. Hay una particularidad que cuento, o que desnudo en público, es que mis poemas son largos. Pueden comprender un libro entero. Pero resulta que como es difícil, porque termino haciendo la narrativa de la poesía, entonces para mantenerlo en el poema los corto. O sea que algunos de los libros, puede decir La alegría perdida, por ejemplo, ¿no? O La furia de la nostalgia. Yo hago estas poesías. Están siendo las 4 de la tarde y en el hogar ahora hay un olor a lluvia que me viene subiendo por tus faldas. He tocado tus manos, los oscuros cabellos en el alba, y ya ni sé con qué recuerdo tuyo aborrecer
o estar amando estas ciudades. Aquí hace frío y no es que estén abiertas las ventanas en el campo, solo sucede que el día tiene un patio con jardines por donde se pasean a deshoras los caballos. Y están llorando, y está que pela la amargura debajo de la sangre. Están siendo las 4 de la tarde, y cómo llueve todavía por los 4 cortados de la casa, o cómo tarda en llegar esa paloma de alas blancas. La casa duerme. Entre viejos papeles, estirado a lo largo de la mesa, un estudiante de humanidades se busca la cabeza. En la azotea una camisa blanca está siendo movida por el viento. Hoy casi todo me recuerda a tu cuerpo pegado al corazón. Bajo la frente avanzo, me aferro al picaporte de la puerta, pero no sé qué cosa me empuja hacia la muerte, solo que la casa duerme, que el estudiante está caído y que alrededor del pecho alguna flor silvestre le sostiene el pensamiento. La casa duerme. Esta ciudad es terrible conocerla en su silencio. El verano. Lindo verano, ¿no? Bueno, yo sé que nos corre siempre el tiempo. Por eso hay que terminar, ¿no? No, todavía No no. hay ningún problema. Tenemos media hora ¿Sí? que equivale a 80 minutos. Bueno. Así me doy un respiro al corazón. Sí. Ángel, yo tengo una pregunta. Ustedes también. Sí, no, luego también tenemos un pequeño tiempo para... Yo tengo una pregunta, Ángel. Y a Susana le queremos preguntar. ¿Cómo? Ángel, cuéntanos un poquito, tú viviste muchos años en Estados Unidos, lógicamente, y ¿hasta qué punto te cambió el tema, bueno, tu poesía, tu obra, el hecho de estar en un país con otra cultura, con otra lengua? Viviste mucho tiempo en Chicago, allí me consta que fuiste bastante feliz. ¿Qué supuso para ti Estados Unidos, tu doctorado en Siracusa por un lado, Chicago por otro? Estudiar, trabajar, a lo mejor conocer autores norteamericanos. ¿Te cambió en algo esta estancia tan larga en Estados Unidos, Ángel? Sí. Porque, como siempre, somos los migrantes, la familia y yo. Pero en ese paso por los Estados Unidos, que duró 20 y pico de años, te he encontrado a ti, por ejemplo, en la Universidad de Northwestern, haciendo su doctorado. He tenido la oportunidad más grande, que puede decirse, leer en la Plaza de San Marcos, en Nueva York, con Ernesto Cardenal y con el grande para mí, norteamericano, Allen Ginsberg. Esa es otra pregunta. Con quien hice una amistad que fue invitándolo a la Universidad de Syracuse, y él hizo un taller y que todos saben quién es Allen Ginsberg, ¿verdad? ¿Cómo era? Cuéntanos un un hombre. poquito. ¿Cómo era? Cuéntanos un poco, tú que tuviste el privilegio de tratarlo, Ángel. Para mí, ¿Cómo era? Esa figura hermoso. mítica, ¿no? Yo chaporreaba el inglés, pero él también chaporreaba el español. Pero sentíamos una atracción, no femenino-masculino, de personas. Creativa, ¿no? Claro, y también artística, ¿no? Entonces, y me acuerdo que cuando
él llega a Syracuse, yo voy a buscar en el hotel y voy con Lautaro. Y se repite una escena que había sido en Madrid con Leopoldo Panero, con quien también fuimos amigos. Y Leopoldo le gustaba efusivamente Abrazar, ¿no? Lautaro, niño, ¿no? Pero hermoso, hermoso, hermoso. Y esa escena se repitió cuando llegó al hotel. Y Allen me pide el niño que yo... En Madrid decían que era un padrazo porque iba por todas partes por las redacciones, por las calles, por las plazas de toros. Un día en la plaza de toros, Lautaro, estábamos viendo la corrida de toros, ¿no? Y no sé, se produjo un silencio, el silencio de la muerte, ¿no? Y Lautaro dijo, vamos ahí, torero. Qué maravilla, ¿no? ¿De dónde salió esa voz? Y entonces la gente se volcó, tiraban caramelos, todo, ¿no? Bueno, con Grimberg, él lo toma al niño y como yo lo veo que está un poco como en algunas situaciones, como te decía antes de Leopoldo, a lo mejor yo te lo quito de los brazos, ¿no? Al niño. Y él, una inteligencia suprema, me lo da y entonces me dice, me toma del cuello y dice, te voy a matar. Claro, ¿por qué sería que me iba a matar? Porque seguramente que yo estaba pensando mal, ¿no? Bueno, que estaba pensando mal en el sentido que a lo mejor se le cae, Claro. se le cae, etcétera. Bueno, anécdotas Y, por ejemplo, ¿has leído mucho la poesía de Ginsberg, de la generación Beat? ¿Te ha influido? La Por ejemplo, poesía. un poeta, Whitman, ¿no? Yo veo mucho. Para mí, cosa por ahí de Whitman, Muy ¿no? whitmaniano. Yo, que También empecé- Ginsberg que también era muy empecé- whitmaniano, ¿no? Yo empecé en la poesía con la poesía gauchesca, porque soy un gaucho, ¿no? José Hernández, el poema de Martín Fierro. Y cuando leí aquello de José Hernández, dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que a un hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Entonces yo me apropié de esos versos, ¿no? Es un libro entero, el poemario, y hacía con esa música mis poemas. Esa es otra cosa, que leía que William Carlos Williams, que tú sabes muy bien, cuando él hace la música de los desiertos o el viaje del amor, respalda la actitud de cómo él compone, le llama el pie variable, pero no para caer en esas formas del lenguaje romántico, diría, modernista, pero quien más me influye, bueno, cuando conozco a él, lo conozco a través de Borges, Whitman, ¿no? es
Walt Whitman. Me celebro y me canto a mí mismo, porque quien toca un libro, toca a un hombre. ¿No? Nada más. Entonces... ¿Todavía lo admiras? ¿No has perdido esa admiración ¿conservas esa admiración por Whitman después de tanto tiempo? Sí, y todos. Inquebrantable, ¿no? Casi todos, y los que venimos también dicen que yo... Eso es lo hermoso, ¿no, José Manuel? Que cuando hago la pintura, me comentan, dice, es como Pollock, es como Rocco, es como Picasso. Les digo, yo soy incapaz de copiar a nadie, pero qué duda cabe que todos esos pintores también no copiaron, sino que las resonancias en la palabra es utilizada por ellos. Y decía el otro, que dice, antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín por donde huían todas las pasiones. Una noche encontré a la belleza, la posé sobre mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Rimbaud, templada en el infierno. Entonces, con esas lecturas que no me las daban en los colegios, por otra parte, yo fui al colegio nocturno con los trabajadores en el Colegio de Buenos Aires, porque en Argentina no pude estudiar, porque, como diría Rulfo, éramos tan pobres, ¿no? Que había que viajar desde mi lugar, Simoca, a la ciudad de Tucumán, que sería la capital. Entonces, habiendo sido el número 1 de mi promoción en los colegios, en la escuela, ¿no? Resulta que no puedo ir porque no hay condiciones. Y tuve que esperar hasta los 14 años, que fue cuando llegué a Buenos Aires, que sería yo digo un niño, ¿no? 14 años, de un pueblo perdido en la montaña, entrar en Buenos Aires fue un bautizo increíble, ¿no? Y donde terminé, lo cuento como una anécdota que causa gracia a mis amigos. Empecé el primer trabajo que tuve en Buenos Aires. Tiene que ver con lo que voy a decir. Fue en un taller de chapa y pintura. Paco? Entonces, ahí aprendí el olor de la pintura, pintando los coches. Y un hombre que jamás se me olvida, ya no estará, por supuesto, italiano, en su italiano, yo lo vi barriendo el patio de lo que sería el garaje. Entonces yo hacía, pues sí, una semana, digamos, que llegaba a Buenos Aires de la mano de unos tíos. No unos tíos, digamos, como entendemos aquí, ¿no? No, tíos que fue por el que fui yo, que era un cocinero de uno de los mejores restaurantes, y él me pidió en Simoca
para que fuera a Buenos Aires. Y entonces cuando llego ahí me ponen una pensión porque ellos también no eran ricos, no tenían sitio. Y empecé a vivir las pensiones. En las pensiones estaban los cantores de tango, los bandoneonistas que ensayaban, en alguna de esas pensiones. ¿Y cómo no va a venir la música aquí? ¿No? Entonces le dije a este señor mecánico italiano: señor, ¿quiere que le ayude con la escoba? Y dijo él, Elizabeth, dijo entre italiano y español, sí. Bueno, barre. Y yo barría ese patio como un experto. Yo limpié, en unos minutos quedó todo limpio. Susana estará contenta, ¿no? Susana está encantada con eso. Y entonces dice, ¿y dónde vives? Aquí, le digo, en el Hotel Dos Mundos. Se llamaba así. Entonces, bueno, viene mañana. Y al otro día estuve ahí, a la hora que él me dijo, y empecé a limpiar los coches, a barrer el suelo, y estuve un tiempecito y trabajando con... Yo lo pintaba en principio los guardabarros, la parte de abajo, ¿no? 14 años de un pueblo en una ciudad cosmopolita como Buenos Aires, yo te digo, yo adoro a ese niño, porque era un niño, ¿no? Entonces dijo, y yo leí el periódico, dice, cadete se necesita. Y yo sabía en mi pueblo que un cadete era un cadete militar, ¿no? Y como yo me presenté trabajando todavía con el amigo, el señor italiano, me fui al aviso donde era. ¿Y qué era? Era de los primeros distribuidores de películas, La Guarante Picture, en Argentina. Entonces, yo le leí, cadete se necesita, me presento, me dicen, había una cola larga ahí, yo con el periódico bajo el brazo, me presento y dice, ponle y llena tú el papel. Yo llené. Pasan unos días y me llaman. Dice, que me presente. Yo me presento y no era de cadete militar. No iba a trabajar de cadete militar, porque en los pueblos nuestros ser cadete militar o ser seminarista, empezaba con la iglesia, también hice mis pinitos en la iglesia, ¿no? Yo tenía una de las cosas que tenía para comentar era que yo, sobre todo en la primera parte de este libro, del amor y la tierra, hay como una pulsión religiosa, ¿no? Exactamente, bien, gracias, porque la has captado, José Manuel. No me... Claro, que es una especie de panteísmo, ¿no? Es una religiosidad que está en la cotidianidad, que está en la naturaleza. Mi poesía, yo le comentaba a Miguel, que es uno de mis mejores biógrafos, porque me puse en sus manos hace tiempo. Y bueno, yo no pude ni siquiera ir
al Sagrado Corazón, ¿era? Susana, en Tucumán, el colegio, ¿no? Porque de pronto quise ser franciscano. Y entonces, cuando vine con la idea en casa, yo era el boyerito, el hombre, el niño que llevaba los caballos, que traía, que asaba, bueno, que hacía los trabajos rudimentarios del campo. Y entonces mi padre se enojó y dijo: ¿qué vas a hacer, un cura vos? Susana te quitó la idea, me imagino, ¿no? Me quitó la idea. Entonces, pero cuando me encontré ahí en ese lugar, que termino la anécdota, que de pronto yo me había criado también dentro de la cosa del cine, el cine del pueblo, ¿no? Que ahí con Carmen a veces decimos que somos amantes del cine, ¿no? No ella y yo amantes no, que amamos el cine, ¿no? Entonces, digo, cuando vi el Cinema Paradiso, yo era ese chico que en mi pueblo, para poder entrar gratis, tenía que hacer la propaganda, la publicidad. Pero bueno, qué importante, ¿no? Fíjese si hay un hilo, ese conductor registrado, todo lo que yo digo es medio caótico, pero yo creo que es de vivir en los infiernos. Entonces, hasta que un día, siempre por el maestro, Borges, por ejemplo, que dice: Dante, usted sabe Dante, ¿no? Y yo no sabía nada de Dante. Dice, en tal lado, tal obra. Y a mí, cuando voy a ver a esa obra de Dante, y también me siento vinculado a ese pasaje de Virgilio, por ejemplo, andando entre los muertos. Y sí, yo creo que hasta la fecha fui, especialmente en Sevilla, un hombre que se emocionaba hasta las lágrimas con la Semana Santa oyendo el poema de Machado. Y creo que con el padre que también es un pintor, padre de Eduardo, hemos coincidido alguna vez en esos pasos. Los dos de una raíz socialista, ¿no? Comunista, como quieran llamar, ¿no? Ya te digo, no embanderándome ni embanderándolo a nadie en un partido. Tengo esa cosita que todavía entro en las iglesias solo. El más dramático fue cuando murió mi madre y entré en la catedral e hice un viaje mientras se estaban llevando a cabo las ceremonias. Bueno, y por eso corto que sí, que es verdad. Confieso que he vivido. Neruda, ¿no? A Susana, dices tú. ¿Ah? No, digo, que tenemos unos 10 minutos por si alguien del público quiere preguntar algo. Aprovechar. Tenemos unos 10 minutos. Venga, un poco de diálogo con el maestro. Rápida, pero no sé si me voy a poner en un compromiso. ¿Ah? Te voy a poner una pregunta rápida. Siempre he tenido mucho interés por el proceso creativo, ¿no? O sea, el proceso creativo de un pintor, además, va variando a lo largo del tiempo.
pero en tu caso lo que hace, escribe poemas y pinta. ¿Alguna vez, algún proceso creativo que tú haces a la hora de crear tu poesía o pintar se solapa? ¿Tiene una forma de se crear? ¿Cómo crees tú que se pueden solapar? Y además también con respecto a la música, porque te veo también que canta, o sea, y además tienes afinidad con respecto al cine. Son muchos artes que se unen y no sé cómo unes todas esas ideas del proceso creativo que tú tienes. Yo solo sé que no sé nada, pero sí es verdad que cuando pinto o escribo tengo unas emociones no diferentes, pero que ocupan un lugar, que es cuando pinto estoy con un fervor, ¿no? Casi también con el oído de la música en la pintura. Y cuando escribo, ¿cómo no te vas a poner triste? Si terminas como hasta hace la pandemia y dice, de los condenados al silencio. Lo comenté con Carmen Durán, como, ay, ¿qué me pasa? Este no es el Parkinson, ¿eh? La emoción. El fervor de Buenos Aires, venga. Entonces, estos poemas son de los condenados al silencio. Es cuando vamos a cerrar seguramente, porque para eso los traigo. Ahora va a leer 40-50. No. Nos hemos pasado todas las No, entrevistas. para nada. Estoy mirando. Lo que tú querías. La poesía de Bueno. Batán. Dice, uno se piensa al ver allá a lo lejos, en la distancia, los desiertos de los luminosos cielos de la noche, que todos somos parte de la vida de la tierra, que pareciera estar igual que en el principio de los días, multiplicada, dividida en un violento atardecer de otro paisaje lleno de colores, vistos desde la sensitive realidad que llevamos puesta en todo el cuerpo y que todo lo demás, quién sabe, ya fue oído y escuchado con los ojos de la historia del viajero desterrado aquel en un antiguo tren portátil imaginario hacia el final de las batallas que dejaron las ruinas de las malditas guerras y las pestes. Ese es el libro más último, pero que ya lo tengo trabajando años y entronca en el encierro que hemos vivido todos y que ahora está refiriéndose, por supuesto, en contra de las guerras. Me parece un crimen colosal. Solamente para estar bien informado ya me basta para no creer sino en otra cosa, que eso que mi paisano Francisco pide, recen por mí. ¿No? ¿Alguien más quiere preguntar antes de Susana, tu ocasión, por alusiones? No he tenido tiempo. ¿no? Pero Tenemos 10 minutos, Susana. 10 tenemos en minutos. casa para que me haga las preguntas. Aquí las que son públicas y en casa las privadas, venga. No, que me encantó todo
Por ahí anda Charito, que ya se fue. ¿Dónde está Charito? ¿Está Charito? Se fue. Tu amiga del Rosario está aquí, primera fila. Ah, que es Susana, la una... pobre. Chari Sacada de un cuadro. Susana, la pobre, estaba es discípula de Rogelio Reyes. de Rafael, De Rogelio. A ver, que Susana Reyes. estaba comentando algo. No, entonces yo... Que no me deja hablar. Pero bueno, son casas, aquí sí tienes que dejarla hablar. Y si digo algo, va a ser lo contrario. Yo quería que leyeras poesía. Como Camacho igual. Te insisto, ¿por qué no seguís leyendo? Del libro que tenés ahí. ¿No quieres? Has visto, Susana, que yo he tratado de atarlo en corto, pero Nada, no he nada. querido tampoco rozar ya la grosería de obligarlo, pero no vendemos una escoba así, vamos. No se deja. Pero si yo lo que cuento está en los libros. No. Está en los libros de una forma hermosa. Y lo decís tan hermoso que nosotros queremos escuchar eso. Lo decía Eduardo, como tú lees los poemas no los lee nadie, Ángel. Léenos uno, venga, un par de ellos, ¿no? Uno, dos. ¿Qué libro? No, a mí esos últimos poemas me parecen potentísimos y además te los voy a pedir para mí, para que me los dediques y Bueno, pues para venga. mi colección de manuscritos. Pero Lee una más, por favor. Después me dice, y vos me decís, ¿qué? Le pedí por favor que no me riña en público, porque hace siempre lo mismo. Listo, aquello, no, haces esto, anda a traer la comida, pasarle el trapo al piso. Si barres muy bien, Ángel, barres muy bien. Porque tiene un máster en Claro, papel, ¿no? barres muy bien. ¿Eh? Culpa tuya. Venga, uno o dos poemas para terminar, maestro. No sé, porque el que yo quería leer no lo encuentro porque... ¿Cómo se llama? El viaje en tren, que dice, me acuerdo, empieza, ¿no? Como amargor, el maestro Fellini. Me acuerdo. Era un adolescente entonces cuando te vi pasar delante de las puertas de la casa. Donde esperamos siempre el tren viajero de los sueños. Más o menos así empieza el tren. está en la página 3. ¿Página 10? Sí, de acuerdo. 10. 3. Pero 3, del grupo gordo. ¿Estás de acuerdo cuando estábamos viviendo? Lo saqué a propósito, ¿sabes? Lo saqué a propósito. Porque sabía que se iba a... Bueno, Página- se llama como la que canta Paco. Mira, está aquí el viaje de quién sabe a dónde, ¿no? Este. A ver. Me acuerdo. Ay, ¿dónde estaba eso? Acabo de sacar una gruta. Un encantador lo tenía escondido en un baúl. ¿Tú qué tal lees los poemas? Yo soy imbatible, maestro. Yo soy imbatible leyendo. Me acuerdo cuando estábamos viviendo allá a lo lejos y en familia, con tribus originarias, hablando del arado mundo, de los años en un vagón de cargas enviado al matadero, de los mundos junto a quienes todavía comparten el hambre, del destierro entre los compañeros, de infortunios en el camino, borrado después de lo que fuimos, y estamos hechos desde el miedo entre los condenados al silencio y en otro viaje al infinito mundo que es el tiempo. Muy bien leído. Aprobado. Y bueno, porque Susana, si no, después no me da de comer. Dice, Muchas gracias por lo que me vas a regalar. es que te voy a explicar aún. Yo te traje un libro, Pero yo quiero el manuscrito también, dedicado. pero estos están calentitos de la máquina.
Venga, léenos uno más, Ángel, y terminamos. Sí. Con tu palabra, venga. Dice, Silencio en la noche, es un tango que canta Carlos Gardel. Todo se queda aquí según se ve, se aprecia bajo del techo de las vigas de madera de los pobres árboles talados desde el aire, allá en la última estación, en donde un niño hecho de sueños y esperanzas siempre parece estar huyendo del destino fatal de otra mañana ardiente de un fin de año un poco raro, extraño, y que atesora realidades del pasado, tiempo de otro cielo, donde entonces la vida era volar, soñar bien lejos de la muerte, como el pájaro cantor que no se agota con el sufrido pensamiento de las tristes sombras esas que se mueven emocionadas a medida que la trompa de la antigua máquina del viejo tren avanza, se acerca por las vías del recuerdo a paso leve, lento, entrando grave en la mañana, donde estamos siempre, pareciera, siendo todo iguales, pero condenados a los infiernos de ese silencio, amor brutal que nos dejó con el aliento de ya no vernos más.